Mi adolescencia estuvo marcada por un torbellino de emociones, inseguridades físicas y altibajos en mis relaciones sociales. En aquel tiempo, sentí con fuerza la necesidad de pertenecer a un grupo, al punto de que descifrar el complejo entramado de las interacciones sociales se convirtió en una prioridad para mí. Me preguntaba constantemente, ¿cómo puedo proyectar la mejor imagen posible ante los demás? Ahora, con algo más de perspectiva, me doy cuenta de cuántos dolores de cabeza innecesarios me habría ahorrado si hubiese entendido mejor ciertas dinámicas. Sin embargo, mi actitud en ese momento no era del todo irracional. Al igual que ocurre con varias especies en el reino animal, los seres humanos dependemos de nuestra conexión con otros miembros de la comunidad. Esta necesidad de vinculación ha sido, a la vez, nuestra mayor ventaja y una fuente constante de conflictos, moldeando nuestra capacidad intuitiva a lo largo de millones de años hasta desarrollar un sofisticado procesamiento de la información social. ¿Les comparto un dato interesante? No tardamos demasiado en formarnos una opinión sobre alguien que acabamos de conocer. Aunque nos insisten en que no debemos apresurarnos a juzgar a los demás, lo cierto es que este proceso ocurre de manera habitual y, en gran medida, de forma inconsciente. Si bien algunos caen en estereotipos o juicios erróneos, muchas de estas impresiones instantáneas resultan sorprendentemente acertadas. En este aspecto, la razón suele quedar en desventaja frente a los instintos y emociones más primitivos, que operan con una velocidad y eficacia difíciles de superar. Como bien señaló Daniel Kahneman, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Ahora bien, ¿hasta qué punto debemos preocuparnos por la imagen que proyectamos ante los demás? ¿Realmente somos conscientes de cómo nos perciben? ¿Nos vemos a nosotros mismos del mismo modo en que nos ven los otros? ¿Existe una correspondencia entre nuestra autoimagen y la percepción ajena? Y, más aún, ¿es válido modificar nuestro comportamiento en función del contexto? Estas son algunas de las cuestiones que abordaré a lo largo del presente análisis. En este breve documental, abordaré con precisión las disyuntivas previamente mencionadas, así como ciertos riesgos inherentes a la psique humana en el ámbito de las relaciones interpersonales. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse conmigo en un fascinante viaje hacia lo más profundo de su ser. ¡Vamos allá! Para comenzar, considero oportuno introducir un concepto clave dentro de la teoría de la personalidad formulada por uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo pasado, Carl Jung. En particular, el psiquiatra y ensayista suizo acuñó un término fundamental para comprender la problemática que nos ocupa, la persona. Ahora bien, la acepción de persona en este contexto dista del uso cotidiano del término, donde se emplea como sinónimo de individuo o ser humano. En cambio, su significado se remonta a la propia etimología de la palabra, que proviene del latín persona y, a su vez, del griego prosopon, cuyo significado es máscara. ¿Por qué esta relación con una máscara? En los teatros de la antigua Grecia, la proyección de la voz de los actores no siempre alcanzaba la potencia suficiente para que todos los espectadores pudieran escucharlos con claridad. Por esta razón, cada intérprete utilizaba una careta diseñada para representar una emoción específica, alegría, tristeza, seriedad, etc., y que, además, contenía un mecanismo bucal que amplificaba el sonido de la voz. Así, se facilitaba la identificación de los personajes y se aseguraba que su mensaje llegara al público. Algunos estudiosos sostienen que esta tradición se expandió al Imperio Romano, donde dichas máscaras recibieron el nombre de personar, término que remite a la idea de hacer sonar o resonar. Siguiendo esta analogía, Jung utilizó el concepto de persona para describir la máscara que cada individuo adopta con el fin de integrarse en la sociedad. Es decir, representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que decidimos mostrar para adecuarnos a los distintos contextos de la vida social. En otras palabras, el papel que desempeñamos en cada situación con el propósito de resultar aceptables o agradables ante los demás. La sociedad, en gran medida, nos exige desempeñar ciertos roles, de forma análoga a un personaje en una obra de teatro, como si no fuera del todo apropiado exponer nuestra identidad de manera completamente transparente. A primera vista, esta idea podría parecer algo radical. ¿Por qué alguien querría adoptar actitudes que no reflejan su verdadera esencia?
¿No sería más saludable mostrarse siempre igual, sin importar las circunstancias? La respuesta breve es no. La construcción de la persona no solo es un recurso habitual, sino también un mecanismo esencial para la convivencia. Dentro de la compleja red de interacciones sociales, existen motivos evidentes para no expresar los mismos patrones de conducta, temas de conversación o estados de ánimo en distintos contextos. No es lo mismo una entrevista de trabajo, una comida familiar o un partido de fútbol. Estoy seguro de que ninguno de ustedes actúa de la misma manera frente a su padre que con su pareja o su jefe, y menos mal que es así. Sin ir más lejos, Raptolux no es exactamente yo, sino una faceta de mi identidad que asume el rol de divulgador, orador y pensador dentro del escenario que representa YouTube. Es mi persona en las redes sociales. ¿Se imaginan que utilizara esta jerga elaborada y algo pomposa para hablar con mi primo de 8 años o con mi amigo inglés, Spencer? Admito que sería bastante gracioso, pero claramente no lo hago. Adoptar un registro más formal y alejado de lo coloquial para transmitir una idea no me convierte en un impostor ni implica que esté tratando de fabricar una imagen distorsionada de mí mismo. Estoy narrando un texto expositivo y argumentativo, no charlando con mi hermana ni enviando mensajes a mitad de una partida de videojuego. En este sentido, es crucial diferenciar entre la persona, la capa más superficial del modelo psicológico de Jung, que representa la imagen que proyectamos hacia el exterior, y el yo o ego, que abarca el conjunto de ideas, creencias, pensamientos, emociones y percepciones conscientes con los que nos identificamos. Es decir, la noción que tenemos de nosotros mismos y que nos otorga conciencia de existir, así como el sentimiento de identidad personal. Más allá del ámbito psicológico, también es relevante establecer una distinción entre persona y personalidad. Mientras que la primera se refiere a la máscara que utilizamos en la interacción social, la personalidad es la organización dinámica de emociones, pensamientos y comportamientos que determinan nuestra forma de actuar en diferentes situaciones. En otras palabras, la integración de nuestro temperamento y carácter. Seguro estarás de acuerdo en que no sería justo calificar a un profesor de iracundo solo por haberlo visto molesto en una clase, etiquetar a una nueva alumna como tímida porque los primeros días le cuesta integrarse o tildar de irresponsable a tu vecino solo porque salió de copas un viernes. Dicho esto, el propósito de esta reflexión no es detallar por completo la estructura de la psique según Carl Jung, entre otras cosas, porque el tema es tan amplio y complejo que bien podría llenar una biblioteca entera. Lo que sí queda claro es que la persona no equivale a lo que creemos ser ni, en términos absolutos, a lo que realmente somos. Más bien, esta máscara social nos permite resguardar nuestra vida íntima y, al mismo tiempo, adaptarnos a diferentes entornos políticos, sociales y culturales de la manera que más nos beneficie, proyectando una imagen favorable. Sin embargo, esta herramienta conlleva un costo. En el proceso de construir esa fachada, inevitablemente dejamos de lado ciertos instintos, emociones y opiniones en favor de la imagen que buscamos transmitir. Volveremos sobre este punto más adelante. Ahora bien, enfoquémonos en algunos problemas que pueden surgir cuando la persona y el yo entran en conflicto. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Quiero que presten atención a la siguiente afirmación. Un ego fuerte no es aquel que se relaciona con el mundo exterior a través de una persona rígida. En este sentido, identificarse demasiado con una máscara específica puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo psicológico. ¿A qué me refiero? A la trampa en la que caen aquellos que terminan fusionándose con el rol que desempeñan, el profesor que se vuelve inseparable de su libro de texto, el tenor que no es más que su voz o el terapeuta que solo existe dentro de su práctica profesional. Cuando esto sucede, la personalidad puede volverse superficial, frágil y conformista, reduciendo la identidad del individuo a su persona, su máscara social. Este fenómeno es preocupante porque, en estos casos, el sujeto deja de ser consciente de la diferencia entre su verdadero yo y lo que los demás esperan de él. En otras palabras, corre el riesgo de confundirse con su máscara hasta el punto de perder la noción de quién es realmente. Un ejemplo muy común en la actualidad es el de miles de jóvenes que han perdido la capacidad de distinguir entre la vida real y la imagen proyectada en redes sociales como Instagram o Facebook.
En estas plataformas, la gente suele mostrar únicamente los aspectos más atractivos de su vida, creando así una versión idealizada, distorsionada y, en muchos casos, engañosa de la realidad. Por supuesto, yo no soy la excepción. También he caído en la trampa del espejismo digital. No olvidemos que las redes sociales funcionan como escaparates donde exhibimos nuestras prendas más elegantes mientras escondemos en el fondo del armario aquellas que preferimos que nadie vea. Por eso, mi consejo es claro, no confundan su identidad real con las fotos y videos que publican en sus perfiles. Ahora bien, en relación con el concepto de persona descrito por Jung, hay otro fenómeno preocupante que el sociólogo Neil Warnock denominó deformación profesional. Este término hace referencia a la tendencia de ciertos individuos a interpretar la realidad exclusivamente desde la óptica de su profesión, sin adoptar una visión más amplia. Piénsalo así, un futbolista que evalúa cada situación como si se tratara de una victoria o una derrota, un comerciante que percibe cualquier interacción social como una negociación, un programador que está en constante estado de alerta para detectar fallos en su entorno o un psicólogo que no puede evitar analizarse a sí mismo y a quienes lo rodean. Para ilustrar esta idea, te contaré una anécdota. Recuerdo que, durante una etapa de mi formación como economista, me obsesioné tanto con la noción del Homo economicus que empecé a analizar casi todo en mi vida diaria a través de conceptos como la asignación eficiente de recursos, la maximización de beneficios, el cálculo racional de expectativas y la ley de los rendimientos decrecientes. Y sí, este enfoque utilitarista puede ser útil en ciertas situaciones, pero aplicarlo de manera indiscriminada a todos los aspectos de la vida cotidiana es, además de erróneo, perjudicial. Es absurdo pensar que debemos ser racionales y estratégicos las 24 horas del día, anticipando, procesando y clasificando cada detalle de la realidad con precisión matemática. Llevar parte de nuestro trabajo a casa es comprensible, pero algo muy distinto es seguir interpretando un rol sin pausa, como si el telón nunca se cerrara. En estos casos, la máscara social deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. La verdadera ruptura con la persona ocurre cuando la obsesión por encajar en un ideal colectivo acaba por sofocar la esencia individual que yace debajo. La persona se derrumba porque, según el autor, no es más que una apariencia. Su disolución es, por lo tanto, un paso necesario para el proceso de individuación. Sin embargo, al desprenderse de esta capa superficial, el individuo puede enfrentarse a un estado de caos y desorientación temporal, ya que se ve obligado a confrontar la realidad sin filtros ni adornos. Eso sí, el objetivo de esta disolución no es la eliminación total de la persona, pues esto llevaría a una situación igual de problemática. Aquellos que quedan atrapados en la ausencia total de persona pierden su capacidad de adaptación al mundo exterior. Jung lo expresa claramente en dos escritos sobre psicología analítica. Mientras el hombre con persona es invidente para con la realidad interna, el que carece de ella es ciego ante la realidad del mundo, el cual evoca para él el valor fantasioso de un patio de recreo. En otras palabras, cuando la persona se disuelve y la conciencia pierde su capacidad de dirección, el individuo experimenta un estado de desequilibrio psíquico. Si todo lo externo parece un sueño sin sustancia, ¿por qué esforzarse en construir relaciones o adaptarse al entorno? En cambio, si comprendemos que la realidad tiene tanto una dimensión interna como externa, es lógico asumir que algunos de nuestros problemas reflejan una falta de adaptación al mundo. Como mencioné antes, una persona bien estructurada cumple funciones clave, mejora nuestra comunicación, facilita la cooperación y nos permite competir dentro de la sociedad. Además, nos ayuda a gestionar distintos entornos sociales de manera efectiva. Mostrarse de la misma forma en cualquier contexto, sin importar la situación o el interlocutor, es una señal de que alguien no comprende dónde está ni cómo debe actuar. ¿Acaso crees que interactuar con un desconocido, un profesor o un cliente con el mismo nivel de confianza e informalidad no traerá consecuencias negativas? Para entender mejor el problema, llevemos esta idea al extremo. Incluso si una persona tiene buenas intenciones, ¿qué pasaría si se comportara sin ningún tipo de filtro social en cualquier situación? ¿Por qué guardar silencio en un acto conmemorativo? ¿Por qué hablar en otro idioma con un interlocutor extranjero? ¿Por qué vestirse si hace calor? Bromas aparte,
Estos ejemplos muestran la necesidad de comprender lo que la sociedad espera de nosotros y de reconocer que nuestras acciones tienen un significado para los demás. Solo así podemos evitar una infinidad de malentendidos, conflictos y desajustes sociales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta legítima necesidad de adaptación se convierte en una obsesión por encajar a toda costa, al punto de ocultar aspectos fundamentales de nuestra identidad? Según el autor, en la medida en que el yo desarrolla los aspectos más fuertes y socialmente aceptados de la personalidad, tiende a desechar y reprimir aquellos rasgos que considera frágiles, indeseables o incompatibles con las normas del entorno. Este proceso da lugar a la formación de la sombra. A grandes rasgos, la sombra representa el polo opuesto de la persona, es el conjunto de rasgos, creencias y actitudes que el ego no reconoce como propios y, por lo tanto, oculta tanto de sí mismo como de los demás. Es importante aclarar que aquí me refiero a la segunda acepción del término sombra en la teoría de Jung, que la define como la parte reprimida de la psique, y no a su significado más amplio de lo inconsciente. Para ilustrar mejor este concepto, pensemos en una analogía informática. A lo largo de su vida útil, una computadora acumula archivos temporales, generados de manera automática cuando un programa necesita memoria extra o el sistema operativo realiza copias de seguridad. En un principio, estos archivos pasan desapercibidos, ya que se crean en segundo plano y no son visibles para el usuario común. Sin embargo, con el tiempo, si estos archivos no se gestionan, terminan ocupando demasiado espacio en el disco duro y ralentizando el rendimiento del sistema. Lo más preocupante es que muchas personas no notan el deterioro o, si lo hacen, no identifican correctamente la causa del problema. Del mismo modo, los aspectos reprimidos de nuestra identidad, nuestra sombra, pueden acumularse silenciosamente en nuestra psique hasta el punto de afectar nuestro bienestar sin que nos demos cuenta. Algo similar ocurre con la sombra. Según Jung, los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que son expulsados al inconsciente. Cuando estos adquieren cierta autonomía, pueden convertirse en un agente antagonista del yo, debilitando sus esfuerzos y desequilibrando la psique. No se trata únicamente de aspectos negativos como la envidia, la pereza o la cobardía. También pueden formar parte de la sombra rasgos socialmente valorados, pero que han sido reprimidos por el propio individuo debido a su entorno o educación. Uno de los mejores ejemplos literarios de este concepto es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Esta novela ilustra magistralmente cómo los aspectos reprimidos de la personalidad no desaparecen, sino que crecen y pueden llegar a tomar vida propia, como si fueran una entidad separada dentro del individuo. Para reforzar esta idea, cito un fragmento de Jung. En ocasiones, con dolor y desgaste, el hombre llega a llenarse de sí mismo en beneficio de una personalidad artificial, aparentemente adaptativa, pero que reprime características vitales de su propia naturaleza. Un claro ejemplo de esto se observa en aquellos hombres que abrazan una masculinidad rígida y distorsionada, mostrándose ante el mundo como figuras poderosas, imperturbables y hercúleas. Sin embargo, este esfuerzo por proyectar fortaleza suele implicar la represión de cualquier señal de vulnerabilidad, melancolía o timidez. Los individuos con un estilo evitativo tienden a evadir el conflicto, reprimiendo su indignación, cólera y frustración en lugar de comunicar asertivamente sus necesidades. A simple vista, pueden parecer inofensivos, como dice la expresión popular, no rompen un plato. Sin embargo, con el tiempo, acumulan resentimiento y una sed de venganza que, en muchos casos, se manifiesta en un estilo pasivo-agresivo, múltiples desequilibrios internos o, si la represión es demasiado intensa y prolongada, en un estallido de ira sin precedentes. En estos casos, la máscara deja de ser solo una fachada y se convierte en una realidad impuesta. Lo individual, lo original, aquello que hace única a la persona, es reprimido hasta el punto de desaparecer en el inconsciente y transformarse en un aspecto disfuncional de la personalidad. Según el pensador suizo Carl Jung, el descubrimiento de la sombra es un paso fundamental en la terapia y el desarrollo personal. Se trata de un momento doloroso de reconocimiento, que debe ir seguido de una ardua y prolongada labor de autoeducación. En este proceso, la recuperación de la persona se vuelve crucial,
Ya que no basta con el trabajo interno, es imprescindible también una readaptación en la vida externa, lo que implica construir una persona, una máscara social, que sea viable y funcional. Desarrollar una nueva máscara puede sentirse poco auténtico al principio, como si se estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Sin embargo, quien no aprende a desempeñar un rol social adecuado sufrirá las consecuencias. Uno de los objetivos de la individuación es precisamente esto: crear una persona más realista y flexible, capaz de navegar en la sociedad sin por ello reprimir o distorsionar el verdadero yo. En el mejor de los casos, esta persona se convierte en una expresión genuina de la individualidad interior y la imagen que proyectamos al mundo. Ahora bien, ¿hasta qué punto tu ego y tu persona confluyen de manera armónica? ¿Esa adaptación social es para ti cómoda y auténtica, o sientes que te despoja de tu esencia? La respuesta queda a tu criterio. En un escenario ideal, la máscara social que llevamos debería ser un reflejo fiel de nuestra personalidad. Por último, si este video alcanza los 10.000 me gusta y la audiencia lo solicita en los comentarios, realizaré una disertación más profunda sobre la arquitectura de la personalidad y el proceso de individuación según Jung. Entre tanto, concluiré con la siguiente moraleja. La máscara social es como la ropa, conviene llevarla, pero sin permitir que ella te lleve a ti.